compacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, acuérdense, la segunda condición decía, si yo tengo dos elementos, hay un radio tal que yo puedo desplazar por mi grupo uno de los dos puntos para que queden a cierta distancia. Entonces, si se fijan, si este fuera todo el grupo, este grupo en realidad es un grupo de traslaciones en una dirección. Es un grupo traslado 1, traslado menos 1. Y, entre otras cosas, por ejemplo, se preserva la distancia de un punto a esta recta. Si yo muevo este punto y muevo esta recta, este punto por la traslación irá a este punto que está a la misma distancia de la recta. Entonces, si tomo un punto que está en la recta y un punto que no está, este punto va a moverse, ¿no? Digo, si tomo un punto que está en la recta y un punto que no está, a ver, no, se preserva esta distancia del punto a la recta, ¿no? Entonces, si tomo este punto de acá y este punto de acá, que está en esta distancia que mido ortogonal a la recta, esta distancia no se puede hacer más corta. Puede ser que esto me acerque un poquito más, ¿no? Puede ser que se agarre este punto, vengo mi punto por acá, aquí será el punto que esté más cerca, luego sigue moviéndose, pero no se va a acercar más que esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, no puedo encontrar yo una R que me satisfaga esta hipótesis de cocompacidad, ¿no? Hay puntos que están, para cualquier magnitud que ustedes me den, hay puntos que están a distancia 500, que están así a distancia 500, y que después de traslaciones, no importa cuántas, van a seguir a distancia por lo menos 500. Y como dije 500, puede haber dicho 1000, 2000, no importa. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser todo el grupo. Hay más elementos en el grupo. Entonces, hay más elementos. Bueno, ¿habrá alguno por acá? ¿Habrá alguno que sea de la forma lambda U1? ¿Habrá algún otro elemento en gamma que sea proporcional a U1? Digamos con lambda en los reales. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, este lambda real lo puedo escribir como, si tengo aquí los reales, pues lambda está entre dos enteros, ¿no? Entonces lo puedo escribir como n más un cierto lambda prima, un número real más chiquito, un número real de valor absoluto más chico que un medio, ¿no? O sea, lambda está a un medio, a lo máximo, de un entero, bueno, por ejemplo. Y entonces, si yo pongo, yo tengo lambda U1, pues va a ser n U1 más lambda prima U1. Y si lambda U1 está en mi grupo, entonces lambda U1 menos NU1 también está en mi grupo. Y entonces este lambda prima U1 también está en mi grupo, ¿no? Pero si se fijan, ¿cuál es la norma de este vector? El vector lambda prima U1, pues tiene norma de lambda prima por la norma de 1. Y este es muy chico, es más chico que un medio, ¿no? Esto no puede ser. A menos, ¿no? Esto es... Si esto es un vector no cero, llega una contradicción porque es un vector cuya norma es estrictamente menor que la norma de 1. Yo elegí U1 como el vector de norma mínima. Entonces, si esto no pasa, si esto pasa es una contradicción, entonces tengo que concluir que este lambda prima es igual a 0, o sea, que mi lambda, que si hay otro elemento, que si hay otro múltiplo de 1 en mi grupo de traslaciones, ese pues es a las fuerzas un múltiplo entero de... ¿no? Entonces aquí existen n entero y lambda prima real, ¿no? ¿No? Entonces lo que digo es,
ya no hay una traslación más chica que 1, que sea en la misma dirección que 1, aquí ya cubro todo. ¿Va? Entonces ya no hay más traslaciones en la dirección de U1. Bien. Ahora, bueno, pues entonces, yo sé que hay más elementos porque por este argumento que dije, por la cocapacidad tiene que haber más elementos, por un lado. Por otro lado, yo sé que los elementos no son traslaciones a lo largo de esta recta, entonces tiene que haber otra traslación por ahí, ¿no? Tiene que haber otro vector, y voy a tomar un U2 en gamma, con U2 que no sea un múltiplo real de 1, y U2 mínimo con respecto a mínimo, ¿no? Con respecto a esta condición, con norma mínima, ¿no? Con respecto a esta condición. Entonces, claro que hay, ¿no? ¿Hay un elemento fuera? Sí. ¿Tiene una cierta norma? Sí. ¿Hay alguno de norma más pequeña que no sea múltiplo de 1? Sí, lo agarro. ¿No? Ya acabé, ¿no? Y como solo hay un número finito de vectores con norma más chica que uno dado, pues esto lo puedo hacer, ¿no? Otra vez usando que el grupo es discreto. Bien, pues existe otro elemento, U2, por ahí, que tiene norma mínima. Bien, y entonces usando el mismo argumento, yo afirmo ahora sí que este U2 es el del enunciado del teorema de Bierbach. Si yo tengo una traslación B, si yo tengo un B, una traslación en mi grupo gamma, bueno, pues yo voy a escribir a mi traslación, como ya estos U1 y U2 son linealmente independientes, los puedo escribir como lambda 1, U1, más lambda 2, U2, esos son números reales, U1 y U2. Me gustaría ver que a fuerzas tienen que ser enteros para que se cumpla el teorema de Bierbach. Y lo que puedo hacer es escribirlos del mismo modo que los puse allá, como lambda 1, si quieren menos n, 1, U1, ¿no? Otra vez, ¿no? Cada lambda lo parto como lambda prima más un entero, lambda prima con la misma condición, entonces esto será lambda 1 prima más n1, U1 más lambda 2 prima más n2, U2, y si U1 y U2 ya están en mi grupo, N1, U1 están en mi grupo, N2, U2 están en mi grupo, y lo que obtengo es que lambda 1 prima U1 más lambda 2 prima U2 está en mi grupo, porque supongo que B está en mi grupo y este otro está en mi grupo, y cuando quiero calcular el tamaño de este vector, pues este será menor o igual que la norma de lambda 1 por la norma de 1 por la desigualdad del triángulo, más la norma más, voy a quitar aquí, más la norma de lambda 2 por la norma de U2, y esto, lambda 1' y lambda 2' son, por este mismo argumento, menores o iguales que un medio, entonces es menor o igual que un medio de la norma de U1 más un medio de la norma de U2, que esto es menor o igual que la norma de U2. ¿Sí? Es el mismo argumento. Entonces esto, si es menor o igual que la norma de U2, de hecho la norma tiene que ser la misma que la norma de U2, porque tomé U2 mínimo, entonces todas las desigualdades que pinté deben ser igualdades, y entonces para empezar, esta desigualdad es la desigualdad del triángulo, que empezó por una desigualdad del triángulo, faltó un paso aquí, lo voy a poner, ya voy a poner esto de acá. Entonces esta desigualdad del triángulo que es menor o igual que lambda 1 prima U1 más lambda 2 prima U2, pero si esta desigualdad es una igualdad, quiere decir que U1 y U2 son colineales. Es la única forma en la que la desigualdad del triángulo puede ser una igualdad. Entonces, no solo concluyo, y yo sé que no son porque así los elegí, U1 y U2, linealmente independientes. Entonces, estas dos, entonces este es menor o igual que U2, pero de hecho tiene que ser menor que U2, y eso no puede ser, porque U2 era más chico. Entonces, tengo mi primer vector U1, lo elegí de norma mínima, luego elegí otro vector U2,
exhibí dos vectores de traslación en gamma, que estoy suponiendo que mi grupo es puras traslaciones. Ahí están. Y dije, y todas las demás, pues son múltiplos enteros de estas dos. Ya no puede haber más. Si yo meto una más, que no es un múltiplo entero de estas dos, ya no puede ser, ¿no? Y el grupo ya no tiene más. Si el grupo es discreto, no puede tener más, ¿no? Entonces, y otra vez, la segunda parte, pues es gratis porque no tengo parte. Entonces es el caso en el que gamma solo contiene traslaciones. Es el primer caso, ¿va? Entonces, ese caso ya lo hicimos. ¿No? ¿Hay dudas de esta parte? Bien, entonces voy a hacer el segundo caso, voy a borrar todo. Voy a hacer el caso, entonces vamos a hacer el caso general. Ya hicimos el caso en el que solo contiene traslaciones. Y lo que voy a hacer es... lo primero que quiero ver, entonces tengo un grupo que no es un grupo de traslaciones. Si es un grupo de traslaciones, es el caso que acabo de ver. Entonces el grupo tiene rotaciones y quizás traslaciones, ¿no? Entonces... ese es el segundo caso en el que gamma tiene al menos una rotación. Entonces, lo primero que quiero ver es que gamma tiene por lo menos una traslación. Que no puede ser un grupo de puras rotaciones. Es lo primero que voy a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, dije, gamma tiene por lo menos una rotación. Bueno, pues vamos a agarrar esa rotación, ¿no? Fijo un punto y rota. Entonces, observen que si el grupo es... no tiene una rotación. Y otra vez, si el grupo es discreto, esta rotación tiene que ser de orden finito, ¿no? Tiene que ser de ángulo 2pi entre k, para algún k, porque si no tendría yo una infinidad de rotaciones, y esas infinidades de rotaciones me darían una infinidad de elementos distintos sin parte de traslación. Y eso viola la discretitud. Entonces, tiene que ser de esta forma, ¿bien? Y el grupo no puede ser solo esta rotación y sus iterados, ¿no? Porque si fuera solo esta rotación, estaría fijando este punto. Entonces, si yo me doy un punto por acá, no puede ser que yo me acerque, que exista una R que yo me acerque a menos de R de este punto, ¿no? Eso funcionaba para cualquier par de puntos. Si este es todo mi elemento, si este es todo mi grupo, entonces pues hay elementos arbitrariamente lejos que no se acercan menos de 50.000, ¿no? Porque es una rotación por ese centro, yo estoy aquí, y la rotación me manda no sé a dónde, pero me mantiene mi distancia a ese punto fijo, porque es un punto fijo, es una isometría, ¿no? Entonces, el grupo no puede ser eso, ¿no? Entonces, estoy probando esta afirmación, que gamma, estoy haciendo el caso en el que gamma no es de traslaciones, o sea que gamma tiene al menos una rotación, y quiero ver que inclusive en ese caso, que gamma tiene traslaciones. Entonces, eso es lo que quiero ver. Entonces, no puede ser solo estas rotaciones que fijan un punto, tiene que haber otro tipo de rotaciones, ¿no? Tiene que haber más rotaciones. Entonces, déjenme darme dos rotaciones, ¿no? Distintas. No puede ser que sea solo una. Entonces, voy a tomar F y G rotaciones, ¿no? No necesariamente alrededor del mismo punto, ¿no? Pueden tener centros de rotación distintos. Y ahora vamos a considerar esta expresión que se había considerado esta mañana, esta expresión tipo corchete, que se llama el conmutador de estas dos rotaciones, que es simplemente tomo F, la compongo con G, la compongo con la inversa de F y la compongo con la inversa de G. Se llama conmutador porque si se fijan, si F y G conmutan, entonces G y la inversa de F también va a conmutar, entonces estos dos los puedo intercambiar, F se va con F a la menos 1, G con G a la menos 1, y esto vale 0. Entonces, esta es una expresión, se llama el conmutador. ¿No? Y, por supuesto, como está haciendo
teniendo composición de las transformaciones que yo supongo que están en mi grupo, son rotaciones en mi grupo gamma, pues entonces esta también está en mi grupo gamma, ¿no? Bien. Entonces, ¿podemos decir cuál es su parte lineal? Son rotaciones, ¿no? ¿Podemos decir cuál es su parte lineal? De este elemento, del conmutador de f y g. Entonces, primera observación, entonces ya habíamos dicho, ¿no? Que el conmutador de f y g, si f y g conmutan, ¿no? Entonces f y la inversa de g va a conmutar también, porque si se fijan, g compuesto con la inversa de f, creo que eso es lo mismo que f, bueno, no lo quiero hacer, no lo preparé, pero si f y g conmutan, f y la inversa de g también, ¿no? Entonces, una observación aquí es que f y g es la identidad, déjenme llamarla por e, si y solo si f y g conmutan, si y solo si f y g es igual a g, ¿no? Porque, ahí está, ¿no? Si tengo f y g igual a gf, multiplico por fg, multiplico luego por f a la izquierda, esta expresión, por f inversa, y luego por g inversa. Entonces, si esta es la identidad, conmutan, y si estos conmutan, esta es identidad. ¿Sí? Entonces, tengo esta cosa que se llama conmutador. Tengo el conmutador de f y g. F y g, tenemos la información siguiente. F y g son rotaciones, puede ser que sean de puntos distintos, quién sabe, los centros de rotación. Lo que sí sabemos es que si yo compongo dos isometrías, sabemos que el grupo de rotaciones es un grupo conmutativo. Eso sabemos. Que yo roto un ángulo y luego otro, es lo mismo que si yo roto el otro y luego el uno. Eso sabemos. Y también sabemos que la parte lineal de las funciones lineales, de las transformaciones afines, se da componiendo simplemente las partes de rotación. ¿Se acuerdan? Entonces, dijimos dos cosas, déjenme recordarlo acá, ¿no? Entonces, dijimos, si yo tengo esa transformación, que a mi vector B lo manda a AB más A, y la otra, que mi vector B lo manda a BB más B, dijimos que la composición, por ejemplo, aplicando primero BB más B y luego A más A, esto era AB por B más otra cosa, y ni la quiero calcular. ¿Vale? Entonces, la parte lineal de la composición, lo que multiplica mi vector, esa es una traslación, la parte lineal es la composición de las transformaciones, de las partes lineales. Ajá. Entonces aquí, en la parte lineal del conmutador, por lo mismo, va a ser la parte lineal de la composición, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Otra vez, la parte, ¿no? Y esto lo hago para 2, pero lo puedo hacer para 3, ¿no? Si pongo una tercera y la compongo, pues entonces va a ser, en el orden adecuado, la tercera parte de la composición, ¿sí? Y si pongo 4, si compongo las 4 funciones, la parte lineal de la composición va a ser la composición de las partes lineales, ¿sí? Eso lo dije hace rato, lo vuelvo a decir, ¿no? Partes lineal, la composición. Bueno, entonces, la composición de las partes lineales de estas, ¿qué son? Es la identidad, ¿no? Porque tengo la rotación de G. Luego me regreso por F. Luego voy por G. Es la identidad, ¿no? Y entonces, si es la identidad, y aquí estoy usando que estoy en la parte de las isometrías que preservan la orientación, porque si no tendría que hacer una marometa, porque podría haber reflexiones aquí. Aquí es donde lo estoy usando. Aquí es donde estoy usando esta hipótesis extra. Bien, entonces, hay de dos sopas, ¿no? O es una traslación, no tiene parte, la parte lineal es la identidad. Entonces, o bien es una traslación, y en este caso ya gané, porque es lo que quiero probar, que gamma tiene traslaciones, o bien es la identidad, ¿no? O bien f y g conmutan. Entonces déjenme fijarme en el segundo caso, ¿no? Imagínense que f y g conmutan.
Yo sé que F es una rotación. Yo sé que F, y yo sé que ambos son rotaciones, ambos tienen puntos fijos, y ese punto fijo es único. Es la cuenta que hicimos en la mañana y que volvió a hacer Mario hace rato. Es la misma cuenta. Entonces yo sé que hay un único punto P, tal que F de P es igual a P. Supóngase que F y G conmutan. Entonces, yo afirmo que en ese caso, el punto fijo es el mismo. Vamos a probar. Entonces, ¿a dónde manda G a F de P? Entonces, G de F de P, bajo la hipótesis de que conmutan, esto es F de G de P, por un lado, ahí. Dije F de P es igual a P. Estoy haciendo la cuenta opuesta de la que dije que iba a hacer, pero funciona igual. Esto es, y F de P es igual a P, ¿no? Entonces, fíjense. G de P es punto fijo de F, ¿no? Porque F de G de P es, cuando pones que conmutan G de F de P, y F de P es P. Entonces, F, G de P, entonces tengo por aquí, F es una rotación con centro en P. Y G no sé qué le hace, pero G manda a P a otro punto fijo de F. Es lo que dice aquí, ¿no? G de P es punto fijo, G de P es punto fijo de F. Pero puntos fijos de F solo hay uno. Es lo que probamos en la mañana que volvió a probar Mario. Entonces, a fuerzas, el punto G de P a fuerzas tiene que ser igual a P, porque G de P es el único punto fijo de F, que es P. Entonces, si F y G conmutan, entonces, pues son rotaciones con el mismo centro. Si F y G conmutan, entonces, voy a ponerlo aquí, son rotaciones con el mismo centro. Bien, entonces, otra vez, tenemos dos rotaciones. Construimos este nuevo, en mi grupo, construyo este nuevo elemento del grupo, por las propiedades que yo ya estuve analizando, de cómo se comporta la parte lineal. Yo sé que este elemento es una traslación, que es lo que yo quería. O bien estos dos elementos conmutan, y al conmutar, a fuerzas tienen que ser rotaciones con el mismo centro, porque el centro de rotación es el único punto fijo de estas transformaciones. Bueno, puede ser que para cualesquiera pares de rotaciones que yo encuentre conmuten. Puede ser que esté sistemáticamente, cada vez que agarro dos rotaciones, puede ser que esté yo en este caso siempre. No, porque eso, fíjese, me dice, tomo dos. Pues son rotaciones con respecto al mismo punto. Ahora tomo otras dos. Pues son rotaciones con respecto a otro punto. Pero toma una de cada pareja. Si estoy sistemáticamente en este caso, tiene que conmutar. Pues estos dos puntos son el mismo. Entonces, si cada vez que tomo dos rotaciones, estoy en este caso, en el caso en el que F y G conmutan, entonces todo mi grupo es un grupo de rotaciones con un mismo centro. ¿Están de acuerdo? ¿No? Si F y G conmutan, tienen el mismo centro. Si G y H conmutan, tienen el mismo centro, que es el centro que ya era el centro de rotación de F y G. Si hay otra más y conmuta con alguna de ellas, pues será el mismo centro. Entonces, si no tengo traslación, entonces todas mis transformaciones van a fijar este centro. Y si fijan este centro, yo no puedo modificar la distancia de un punto al centro, porque va a rotar, quién sabe cómo, va a estar rotando, pero no va a poder acercarse. No va a haber una R con la que yo me pueda, tal que al aplicar un elemento del grupo yo me acerque más de R. Voy a estar condenado a preservar mi distancia a este centro.
Y si fuera yo un grupo cristalográfico, tendría yo esta propiedad de cocompacidad y podría acercarme. Entonces, no puedo estar sistemáticamente en el caso en el que F y G conmutan, y entonces tengo una traslación. ¿Va? Entonces, si tengo una traslación, pues no tengo muchas, pero por lo menos construimos una. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, estamos en el caso, que ahora ya sabemos que es el caso mixto, en el caso en el que tenemos rotaciones y traslaciones. ¿Va? Bien. Entonces, vamos a seguir la prueba. ¿Va? Voy a borrar. Voy a borrar. ¿Qué borrar? Creo que voy a borrar todo menos el enunciado y me voy a quedar solo con que gamma tiene traslaciones. ¿Va? ¿Okay? Va. Bien, entonces tiene traslaciones, entonces voy a tomar un vector o una traslación tau 0, traslación, o vector de traslación si quieren, pero otra vez voy a suponer que esto es mínimo. Que no hay una traslación, voy a tomar la menor traslación. Yo sé que hay traslaciones, ya lo probé. Pues si hay una que es la más pequeña de todas las que hay. Voy a tomar esa. ¿Va? Bien. Entonces tengo una traslación. Bien. Y ahora voy a tomar R, una rotación. Bien. Entonces, bueno, yo tengo una traslación, ¿ok? Y quiero ver, voy a fijarme en las coordenadas donde estoy en el centro de mi rotación. Entonces esas son mis coordenadas, el centro de mi rotación. Y quiero construir un nuevo elemento de mi grupo, que es el siguiente, que es, voy a aplicar la inversa de la rotación, después voy a aplicar la traslación, y después voy a aplicar la rotación. Esto es, si quieren, según lo que habíamos visto en la mañana, es cómo se ve la traslación desde el punto de vista de alguien que se pare en este marco que rotó, ¿no? En este sistema de referencias. No hace falta pensar en eso, quiero calcular esto nada más, ¿no? Bien, entonces, tengo esta traslación, y como se ve, entonces déjenme escribirlo de una mejor manera. ¿No? Entonces, esta es una rotación, la traslación es B va a B más tau, la rotación es B va a la rotación aplicada a B, y entonces quiero hacerlo, ¿no? Entonces, B, ¿a dónde lo voy a mandar? Tengo B, primero aplico la inversa de la rotación, ahí está, luego aplico la traslación, y luego aplico la rotación a todo esto. Esto está en el grupo, ¿no? Cada uno de esos elementos, según la rotación, todos esos elementos están en mi grupo. Y entonces esta composición también está en mi grupo. Y esta es, pues, R a la menos 1B más R tau. Esto es R tau. Entonces simplemente para decir. Sí. Todo esto para decir que si tengo una traslación T en mi grupo y tengo una rotación R, entonces también voy a tener la traslación por el rotado del vector de traslación por mi rotación. ¿Cómo es la estructura de los grupos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Y entonces si tengo la traslación de este vector, bueno, por un lado tengo esta, y por otro lado también tengo la inversa de esta traslación, que es la traslación menos tau. Todo esto para decir que lo que voy a escribir aquí es la traslación